El Ministerio de Misiones, Operación Sin Fronteras del Centro Evangelístico de las Asambleas de Dios presenta su programa Principios Bíblicos. Y para siempre es su misericordia, porque grande es Él y para siempre es. Quiero compartirles algo, hermanos. Hace 2 años, más o menos, conocí a un hermano. No es tan joven el hermano, ya tiene sus años, pero tiene en su corazón un vivo deseo de servir al Señor. Siempre lo veíamos, estaba en el centro o estaba haciendo alguna actividad, él estaba repartiendo sus tratados. En una ocasión había un pastor que tenía una necesidad de algo, y este hermano, en su limitada situación económica, tuvo una acción muy bonita de ayudarlo. No con mucho, pero le ayudó con poco, pero fue significativo. Este pastor oró por este hermano, le dijo: bendícelo, Señor, por la actitud que ha tenido. No una actitud de amor al dinero, sino que de lo poco que él tuvo dar. Eso es una actitud de desprendimiento. Más adelante, una señora se enferma, y esta señora estaba tan mal que su hijo busca a una persona para que ore por ella, y justamente lo llama a este hermano, porque siempre andaba orando por los enfermos, andaba repartiendo tratados, andaba enseñando la palabra de Dios. Era un hombre que hacía todas estas cosas por amor. Amén. ¿Saben lo que sucedió, hermanos? El hermano oró por la señora y la señora se sanó. El hijo de esta señora, cuando vio la sanidad, se puso muy contento y agradeció. Después de un tiempo mandó a llamar al hermano y le dijo: te voy a obsequiar un carro. Dios vio esta actitud y Dios hizo algo maravilloso para recompensar esta vida. ¿Por qué? Porque Dios recompensa a aquellos que le sirven de todo corazón, sin tener un corazón codicioso de ganancias deshonestas. ¿Y por qué le hablo de esto? Porque este es el punto que nos toca tratar en esta noche. Como uno de los requisitos para poder servir al Señor, según 1 Timoteo capítulo 3, versículo 3, está el no codiciar ganancias deshonestas. Que aquel que anhela servir al Señor no debe ser dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. El tema que veremos en esta noche es el precio de la codicia. El precio de la codicia. Y en primer lugar vamos a ver qué significa la palabra codicia. Porque ahí encontramos que dice que no debe ser codicioso. Pero ¿qué es codiciar? ¿Qué es codicia? Codicia es un apetito desordenado de riquezas. Es el anhelo desenfrenado de tener cosas materiales. ¿Han conocido ustedes una persona codiciosa? ¿Ha visto usted? Piense por un momento una persona codiciosa. ¿Recuerda a alguien? ¿Sabe qué? Si una persona está llena de codicia, esa persona no puede servir al Señor, no puede aspirar a un pastorado, no puede aspirar a ser un líder. Sinónimos para que podamos entender un poco más la palabra codicia es ambición, avidez, avaricia, ansias por las cosas materiales. Ahora mire, busqué esta porción bíblica en otras versiones para que podamos entenderlo mejor. La porción bíblica dice: no debe ser codicioso de ganancias deshonestas. Otras versiones traducen esta frase de esta manera. Escúchelo. Que no tiene el corazón apegado al dinero. Que no es el dinero lo más importante en su vida. Amén. Hermanos, ¿por qué? Porque es que cuando Dios es lo más importante en nuestra vida, todo lo demás viene por añadidura.
Todo lo demás viene por añadidura. La Biblia dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Esposa, esposo, bienes materiales, lo que usted necesite básicamente, vendrá por añadidura. Amén. Pero lo más importante debe ser el buscar el reino de Dios. Entonces, otras versiones dice que no está preocupado solo por el dinero. Hay gente que solo vive preocupada por el dinero. Estos tiempos no son tan fáciles, hermanos. Y sin dinero no se compra comida. Sin dinero no se compran medicinas. Sin dinero no se paga el alquiler de una casa. Pero la palabra del Señor dice que aún los pájaros, que son animales tan sencillos, ninguno de ellos cae a tierra si Dios no lo permite. Y nuestro Padre Celestial que está en los cielos los alimenta. ¿Cuánto más cuidado tendrá de nosotros que somos sus hijos y su creación a imagen y semejanza de Él? Otra versión dice, en lo referente a cuanto que no debe ser codicioso a ganancias deshonestas, dice que no está preocupado solo por el dinero, que tiene desinterés en cuanto al dinero, que no es avaro, que no ama al dinero, sino que su Dios se llama Jehová de los ejércitos. Amén. No podemos tener dos señores, porque amaremos al uno o aborreceremos al otro. Esto significa, hermanos, que no hace las cosas solo porque le van a pagar. Pero yo me imagino que usted ya ha tratado con mucha gente así. Inclusive dentro de la iglesia. Muchas veces las personas piensan que van a servir al Señor y que por la mínima cosita que hagan ya todo hay que pagar. Nosotros, la iglesia, nosotros todos somos una fuerza de trabajo. Somos la fuerza de trabajo. La fuerza de trabajo para servir al Señor. Qué pena que da que la gente muchas veces se esfuerza por ir a trabajar porque allí le van a pagar. Y está bien que trabaje porque el que no trabaja, que no coma, dice la Biblia. Pero no se esfuerzan por ir a servir al Señor porque allí no les van a pagar. Y nos pasa así. Muchas veces se llama en la iglesia y se dice, vamos a tener una mañana de evangelismo personal. Vengan todos los hermanos. Y una iglesia de 50, ¿cuántos aparecen? 3 o 4. Si es que aparecen los 3 o 4. Pero si usted le dijera, vengan mañana porque a las 8 de la mañana se les va a regalar $50 a todos los que vengan, le aseguro que no vienen solo los 50, sino que le vienen 100 o más. ¿Por qué? ¿Quién es nuestro Dios? ¿Jehová de los ejércitos o el dinero? Facilito. Haga esa prueba y verá, ahí se dará cuenta quiénes realmente aman a Dios sobre todas las cosas. Ahí se dará cuenta. Parece que no fuera así. Parece que no fuera así. Pero hermanos, cuando le dicen a alguien que se va a ganar un dinero, ahí van. Pero cuando no hay dinero, allí no van. Entonces, ¿qué nos demuestra eso? ¿Realmente hay amor a Dios? En estos tiempos casi nadie quiere hacer nada a menos que le paguen. Los líderes cristianos debemos aprender a servir a Dios y a los demás por amor, porque de Dios viene nuestra recompensa. Amén. Ahora, no significa eso que el líder cristiano va a trabajar y a trabajar y a trabajar y su trabajo no va a ser recompensado. No, no fue eso lo que quiso decir el apóstol Pablo. Porque si no, en otras partes no dijera que el obrero es digno de su salario. Pero aquí se refiere a codicia, hermanos. Aquí se refiere a ambicionar dinero
mucho más de lo que recibimos y queremos más y más y más. Ya es un amor al dinero, ya es una ambición, ya es un deseo exagerado de tener riquezas o de tener todo lo que se nos presenta. Y eso es pecado, hermanos. Porque si hay algo que nosotros tenemos que anhelar, si hay algo que nosotros tenemos que amar, si hay algo que nosotros tenemos que buscar más que nada, se llama Dios. Segundo lugar, vamos a ver, ministros que codiciaron ganancias deshonestas. Porque hubieron ministros que codiciaron ganancias deshonestas. ¿Qué pasó con ellos? Hermanos, Israel, el pueblo de Israel, en los tiempos de Miqueas, tuvo profetas que engañaban a la gente. Miren lo que decían estos profetas. Esto sí que era tremendo en el pueblo de Israel. Le decían cosas buenas a la gente que le daba dinero, pero a la gente que no les daba dinero le decían cosas malas. O sea, maldiciones para el que no les pagaba y bendiciones para el que sí les pagaba. Esos eran los profetas que había en el tiempo de Miqueas en el pueblo de Israel. El dinero les hablaba más alto que el mismo Dios a esos falsos profetas codiciosos. Y así el pueblo estuvo engañado durante un buen tiempo, hermanos. Pero Dios siempre levanta profetas verdaderos que le dijeron la verdad a su pueblo. Hermanos, y en estos tiempos, yo no sé si usted se ha dado cuenta que hay muchos profetas también que se levantan y que dicen palabras buenas a los que los atienden bien, y a los que no los atienden bien les dicen palabras malas. O sea, esto no era solo del tiempo de Miqueas, también se repite en estos tiempos. Miqueas capítulo 3, versículo 5. Miqueas 3:5. Dice así: mi pueblo sigue caminos equivocados por culpa de los profetas que lo engañan. Mire, mi pueblo sigue caminos equivocados por culpa de los profetas que lo engañan. Estos profetas engañaban al pueblo, diciéndole a los reyes: oh rey, Dios está contigo. Rey, sigue adelante en lo que estás haciendo. Rey, no tengas temor porque vas a tener triunfos y éxitos en todo lo que hagas. Porque el rey les daba de comer, porque el rey les daba de vestir, porque el rey les daba todo lo que ellos pedían. Pero a la gente pobre le decían puras cosas malas y el pueblo vivía equivocado. Dice, por culpa de los profetas que lo engañan, que anuncian paz a quienes les dan de comer, pero declaran la guerra a quienes no les llenan la boca. Israel se había corrompido en gran manera, hermanos. Israel se había corrompido en gran manera. Y el profeta Miqueas elabora una acusación para Israel. Miqueas capítulo 3 versículo 11. Por favor, mire lo que dice. Los jueces de la ciudad se dejan sobornar. Los sacerdotes enseñan solo por dinero. Y los profetas venden sus predicciones, alegando que el Señor los apoya y diciendo: el Señor está con nosotros, nada malo nos puede suceder. ¡Qué mentira más grande, hermanos! ¡Qué mentira más grande! Nosotros tenemos que tener mucho cuidado, hermanos. Mucho cuidado. Porque lo que nos va a ayudar a no ser confundidos o a no ser engañados es la palabra del Señor. Miren la acusación, analicemos la acusación de Miqueas. Está dirigida a los jueces, sacerdotes y profetas. Dice, jueces de la ciudad que se dejan sobornar. ¿Quiénes eran los jueces? Eran los magistrados civiles que debían ejecutar la ley. Los jefes prácticamente que debían ejecutar la ley. Sin embargo, le dice, los jueces de la ciudad se dejan sobornar. Qué pena, hermanos. Pero este mal de la codicia es un mal que se ha venido viviendo desde hace muchos años. En los tiempos de Miqueas, los jueces se dejaban sobornar.
Pero en nuestro tiempo también sucede lo mismo. Jueces, autoridades se dejan sobornar. En los periódicos vemos cómo salen libres gente que estuvo presa, que no debían salir, y salen libres por soborno, por cohecho. Qué terrible situación la que se vive. La gente piensa que puede hacer lo que quiere y que nada les va a pasar, pero nadie se puede escapar de los juicios del Señor, hermanos. Sacerdotes. Los sacerdotes debían enseñar la ley de Dios. Los sacerdotes debían enseñar la ley de Dios tal como está escrita, pero lo enseñaban en base a su conveniencia. No enseñaban realmente lo que la ley decía, sino que tergiversaban la ley para que diga lo que ellos querían decir. ¿Y sabe lo que pasaba con el pueblo? Se confundía. El pobre pueblo andaba de aquí para allá porque no tenían una verdadera enseñanza, una verdadera guía, una verdadera doctrina. Y todo el pueblo andaba confundido. Es más, dice la palabra del Señor que el pueblo de Israel estaba pereciendo porque no tenía conocimiento, porque le faltó conocimiento, el conocimiento de la ley de Dios, que la tenían que enseñar los sacerdotes, pero que no la enseñaban. ¿Sabe lo que enseñaban los sacerdotes? Enseñaban sueños, visiones, experiencias, pero no se dedicaban a estudiar la ley de Dios para que el pueblo no se confunda. Y mucho más, enseñaban lo que la gente quería oír cuando les pagaban dinero. Ahí dice, los sacerdotes enseñan solo por dinero. Solo donde hay una buena ofrenda, ahí enseñaban los sacerdotes. Y profetas, dice, porque la acusación aquí va para los jueces, sacerdotes y profetas, que debían aplicar la ley de Dios, que la sabían, pero mediante revelación debían aplicar la ley a los hombres. No la aplicaban. Los jueces, los sacerdotes y profetas eran las redes de seguridad de Israel contra la injusticia, pero ellos se doblegaron bajo el peso del amor al dinero y de la falsa teología de que como pueblo escogido de Dios pensaban que Él estaría con ellos, olvidando, hermanos, que el pacto de Dios está basado en ética, en amor y en verdad. Dios hizo un pacto con el pueblo de Israel, pero Israel violó ese pacto, y al violar ese pacto no significaba que Dios iba a estar allí, iba a seguir allí ayudándolos. No, y ellos violaron el pacto. Ellos mismos se alejaron de Dios. En tercer lugar, ¿cuál es el fin de los codiciosos? ¿Cómo terminan los codiciosos? Quiero contarles la historia de Saúl, un antiguo rey de Israel. Ya ustedes deben haber leído de él. Habían pasado 3 años de su reinado. Todo estaba bien. Había ganado muchas batallas, muchas guerras habían sido vencidas por Israel bajo la dirección de Saúl y su hijo Jonatán. Pero después de 3 años, cuando de pronto se le había subido un poquito el ego, ya no era el Saúl de antes, ya no era el Saúl lleno del Espíritu Santo, ahora era un poquito más orgulloso quizás. Ya había manejado dinero, o ya había manejado, ya él había adquirido muchas cosas, ya había probado muchas cosas. En una ocasión tuvieron que enfrentarse contra los amalecitas. Saúl junto con toda su compañía de guerreros fueron, pero antes de ir a la guerra Dios le habla a Saúl. Dios le habla y Dios le dice: Saúl, yo te voy a dar la victoria, pero quiero que hagas algo, Saúl, le dice. Quiero que mates al rey de Amalek. Quiero que destruyas a todas las mujeres, a todos los hombres. Quiero que destruyas a todos los niños, aún a los de pecho, a todos los vas a matar. Y cuando encuentres las vacas, cuando encuentres las ovejas, cuando encuentres los carneros, cuando encuentres todos los bienes de los amalecitas, los vas a destruir. No quiero que quede nada de ellos. Y Saúl le dice: sí, Señor, yo iré. Como
todos los llamados por Dios cuando Dios nos llama a servirle. Pero en medio camino hay ciertas cosas que desvían la visión de un hombre o de una mujer y que son mortales, hermanos, que pueden acabar no solo con el ministerio, sino hasta con la vida de una persona. Ese es el precio de la codicia. Cuando Saúl se enfrentó contra los amalecitas y mató a todas las mujeres, a todos los hombres, a todos, terminó con todo, Saúl se sintió aún más hombre de lo que se sentía antes. Lamentablemente empezó a crecer el orgullo en su vida. Y cuando ve al rey Amalek, dice: no, pues Amalek es mi amigo, ¿cómo lo voy a matar? Pobrecito, a ti te voy a perdonar la vida. Después de que Dios le había dado una orden, hermanos. Porque Dios, cuando llama a un hombre, cuando Dios quiere utilizar a alguien, Dios nos da una visión, Dios nos enseña lo que quiere que hagamos, Dios nos guía, Dios nos da las estrategias. Pero si nosotros desobedecemos, nosotros mismos estamos haciendo que nuestro camino no sea el correcto. Nosotros mismos estamos destruyendo nuestro camino, nosotros mismos estamos destruyendo nuestro futuro. Porque con Dios no se juega. Parece que Saúl no había entendido esto. Parece que quizás no tuvo sacerdotes que le enseñen. No lo sé. Aunque había el profeta Samuel, que siempre estaba allí orando, intercediendo y profetizando la palabra de Dios. Pero bueno, Saúl se desvió. ¿Cuándo se desvió? Cuando empezó a ver las vacas. Tengo que matar todas las vacas. Sí, voy a matar las vacas flacas, seguramente dijo. Voy a matar las ovejas que casi no tienen piel, que casi no tienen lana. Voy a matar los carneros que están debiluchos. Y empezó a matar. Pero cuando vio las gordas, cuando vio las ovejas lanudas, esta tiene buena lana. Esta tiene buena carne. Esta no la mato. Esta la dejo viva porque me la como asada, dijo Saúl. Entonces, ¿qué pasó con Saúl? Entró la codicia en su corazón. Qué pena. Porque no es que él no tenía. No es que no tenía. Sí tenía, pero quería más. Pero no más de Dios, sino más cosas materiales. La codicia llenó su corazón. ¿Y qué hizo? Vio las vacas y dijo: estas no las matamos. Y para quedar bien con la gente, esto va a ser sacrificio a Jehová. Pero Dios no quiere sacrificios. Dios quiere obediencia. Dios hubiera aceptado el sacrificio de Saúl. Sí lo hubiese aceptado si su corazón no hubiese estado lleno de codicia. Porque a Dios no lo podemos engañar. Dios conocía el corazón de Saúl y sabía que había codicia, que no era que había dejado las mejores vacas, ni los mejores carneros, ni las mejores ovejas porque quería sacrificarlos para Dios, sino que porque los quería para sí. Dios sabía eso, que ya en Saúl había entrado la codicia. Si realmente Saúl quería hacer sacrificios para Dios, Saúl hubiera obedecido, porque ese es el mejor sacrificio para Dios. Amén. Pero no, sacó, dice la Biblia, las primicias del anatema. Dios no quiere las primicias del anatema. Dios quiere las primicias, pero las primicias de un corazón santo. Amén. Eso es lo que Dios quiere. ¿Qué dice la Biblia? Los sacrificios de Jehová son el corazón contrito y humillado. A eso Jehová no lo desprecia. Y no solo que no lo desprecia, sino que cuando uno tiene un corazón contrito, cuando uno se humilla delante de Dios, uno puede clamar a Dios y Dios le responde, hermanos. Porque esto no es una fantasía, esto es una realidad que creo que todos los que estamos aquí lo hemos vivido. No necesitamos tantos bienes materiales para poder sobrevivir. A quien necesitamos es a Dios. Y Él, buscándolo a Él, nos dará
las ideas, nos hará creativos, nos dará la fuente para que nosotros obtengamos las cosas para nuestras necesidades. ¿Qué pasó con Saúl? Primera de Samuel 15, versículo 26 al 28, dice: y Samuel respondió a Saúl: no volveré contigo, porque desechaste la palabra de Jehová, y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Volviéndose Samuel para irse, él se asió de la punta de su manto y se rasgó. Entonces Samuel le dijo: Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Mire lo que le sucedió a Saúl. En primer lugar, Dios lo desecha. ¿Sabe lo que significa eso? Ya no contar con la presencia de Dios, cuando eso es lo más grande y lo más glorioso y lo más hermoso que puede tener un ser humano. Pero no, Dios lo desechó. Segundo, Dios decidió quitarle el reino. Ya Saúl no iba a contar con la presencia de Dios, pero tampoco iba a contar con el reino de Israel. Habiendo sido un rey, tenía que dejar de serlo. Tenía que volver a ser un hombre común y corriente por la desobediencia, por la codicia que había en su corazón. Tercero, Jehová dio el reino de Israel a otra persona que no tenía un corazón codicioso. Le dice: el reino le será dado a uno mejor que tú, que ya Dios lo había escogido, que ya estaba en el corazón de Dios. Un hombre conforme al corazón de Dios, que nunca en toda su vida, desde que cogió el reino de Israel hasta que murió, nunca se vio en él un pecado de codicia. Cuarto, fue atormentado por un espíritu inmundo. Ya no podía estar tranquilo Saúl, ya no podía estar bien, ya no era el mismo rey de antes. Necesitaba de alguien que venga a tocar un instrumento para que le alivie el tormento que sentía. Mire hasta dónde lo lleva la codicia. Y por último, murió humillado, frustrado, avergonzado y prácticamente matándose él mismo, porque le dijo a uno de sus súbditos que le entierre una lanza, prácticamente matándose él mismo. Decimos que la codicia es tener un apetito desordenado de riquezas. Esta codicia fue encontrada en jueces, reyes, sacerdotes y profetas del pueblo de Israel. Y en el caso del rey Saúl, la codicia acabó con su vida y ministerio. Hermanos, cuidémonos de no caer en este pecado. Y si alguna vez ha habido este pecado en su corazón, pídale perdón al Señor y no se deje llevar por ninguna insinuación de Satanás, de que mira esto, mira el otro, mira aquí. No, diga usted siempre: yo estoy, como dijo el apóstol Pablo, contento con lo que tengo ahora. Tal como vine aquí a la tierra, así me iré de aquí de la tierra. Así es que no tengo por qué ambicionar, no tengo por qué ser codicioso. Yo voy a estar contento con lo que Dios me da ahora. Y no codicie, hermanos, cosas que no tenemos, ni meta mano en algo que no corresponde, porque eso no solo le destruye el ministerio, también le destruye la vida. Si desea sembrar en nuestro ministerio para que esta programación continúe llegando hasta sus hogares, puede realizar su depósito en el Banco del Pichincha en la cuenta corriente número 33 74 58 98 04. Agradecemos por su contribución. Tu gracia, porque grande es Él y para siempre es su misericordia. Agradecemos su amable sintonía a este programa Principios Bíblicos. Si deseas adquirir este mensaje, puedes comunicarte al teléfono que aparece en tu pantalla según la fecha de hoy, de lunes a viernes en horarios de oficina, o visitarnos en internet
www.operacionsinfronteras.org. No te pierdas nuestro próximo programa, donde estaremos compartiendo la palabra de Dios.